amigos, este es el programa número 8 del estudio del libro de los espíritus. Estamos hablando del ítem número 60 al ítem número 60, del ítem número 6060 al ítem o a la pregunta número 7070. Un placer estar con ustedes aquí nuevamente. Vamos a estar hablando del capítulo 4. Se habla sobre lo que es el principio vital. Y la sección primero habla de seres orgánicos e inorgánicos. Vamos a estar hablando hoy de un punto muy importante que significa vida. Y habla del principio vital. Vamos a estar hablando de fluidos y vamos a estar hablando de lo que son los seres orgánicos y los seres inorgánicos. Los seres orgánicos son aquellos que poseen en sí una fuente de actividad íntima que les da la vida. Cualquier organismo que tiene una fuente íntima o una fuente de actividad íntima se consideran organismos orgánicos. Nacen, crecen, se reproducen por sí mismos y después mueren. Están provistos de órganos especiales para el cumplimiento de los diversos actos de la vida, que son adecuados a sus actividades, adecuados a sus necesidades en lo que atañe a su conservación. Los seres orgánicos incluyen a los hombres, a los animales y a los vegetales. Por su parte, los seres inorgánicos son todos aquellos que no tienen vitalidad ni movimientos propios y que solo se hallan formados por la agregación de materia, tales como los minerales, el agua, el aire, etc. Vamos a ver lo que dice el ítem número 60 del libro de los espíritus. El número 60, la pregunta número 60 dice de la siguiente manera: en los cuerpos orgánicos, preguntó Kardec, en los cuerpos orgánicos y los inorgánicos, ¿es la misma fuerza la que une los elementos de la materia? La contestación de los espíritus es sí. La ley de atracción es la misma para todos. Existe una ley que se llama ley de atracción. Y Kardec le pregunta en la pregunta número 60 a los espíritus: en los cuerpos orgánicos y los inorgánicos, ¿es la misma fuerza la que une los elementos de la materia? Eso tiene una profundidad. Eso no está una pregunta hecha ahí porque simplemente él la quiso hacer y tiene una contestación ya. Vamos a ir más adelante para que vea qué es lo que hace que esas actividades sean unidas en los elementos de la materia, en los seres orgánicos y los inorgánicos. La pregunta número 61 dice: ¿hay una diferencia entre la materia que integra los cuerpos orgánicos y la forma los cuerpos inorgánicos? Le preguntó Kardec. Vamos a hacer aquí un movimiento. Okay. Dice, repito la 61, hay una diferencia entre la materia que integra los cuerpos orgánicos y la forma los cuerpos inorgánicos. La contestación es: siempre es la misma materia, pero en los cuerpos orgánicos, que son los que tienen vida, está animalizada. ¿Qué significa ser animalizada? Según aquí está expresado, él comenzó en esta obra, este vocablo se emplea en su acepción poco utilizada de convertirse en animal. Esa es la explicación que nos da el copista o el que hace la traducción del libro. La pregunta número 62 dice: ¿cuál es la causa de la animalización de la materia? ¿Qué causa eso? La contestación de los espíritus es su unión con el principio vital. Ahora es que estamos entrando en tema, el que más me agrada a mí de todos los conceptos espirituales, de todos los conceptos que encontramos en el estudio que he realizado de los libros codificados. El tema que más me apasiona es lo que se relaciona a los fluidos. Entonces aquí está hablando del principio vital. Vamos a ver que el principio vital tiene que ver, es lo mismo que lo que se llama el fluido cósmico universal. La pregunta número 63 dice: ¿el principio vital reside en un agente particular o no es sino una propiedad de la materia organizada? En pocas palabras, ¿es un efecto o una causa? O sea, ese principio vital, eso que hace que los cuerpos orgánicos que tienen vida se puedan mover, puedan pensar, puedan actuar. Es eso que hace que eso pase. ¿Es un efecto
de algo que lo produce o es la causa? La pregunta está contestada de la siguiente manera. Dice, es lo uno y lo otro. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Nosotros somos materia. Si no tuviéramos ese agente que estamos hablando el día de hoy, seríamos un pedazo de carne, inerte, sin alma. Esta gente sin la materia no constituye la vida, así como la materia no puede hallarse viva sin dicho agente. Este comunica la vida a todos los seres que lo absorben y se lo asimilan. Esa es la explicación de los espíritus. Hay algo ahí que se llama principio vital, que es lo que ocasiona la vida. Entonces, los científicos no lo entienden, nadie lo entiende, nadie tiene una explicación sobre eso. Hemos visto, la pregunta número 64 dice, hemos visto que espíritu y materia son dos elementos. Hemos visto que espíritu y materia son dos elementos constitutivos del universo. En tal caso, el principio vital será un tercero. Hemos hablado del espíritu, hemos hablado de la materia, pero el principio vital es un tercero, dice Kardec, le pregunta. La contestación es, a no dudarlo, uno de los elementos necesarios a la constitución del universo, pero a su vez tiene su origen en la materia universal modificada. Para vosotros es un elemento, del modo que lo son el oxígeno y el hidrógeno, los cuales, sin embargo, no constituyen elementos primitivos, porque todos ellos proceden de un mismo principio. Interesante. Hay una subdivisión de esta pregunta que es la 64A, dice de ello, dice Kardec. Parece resultar entonces que la vitalidad no tiene su principio en un agente primitivo distinto, sino en una propiedad esencial de la materia universal adquirida por ciertas modificaciones. Entonces el espíritu le contesta, tal es la consecuencia de lo que hemos dicho. Le está contestando la afirmativa, sí, eso es cierto. Kardec está profundizando en el tema al llegar a un punto donde vamos a tener la situación donde los espíritus no van a tener respuesta. Vamos a ver lo que llegamos. Entonces, la pregunta número 65 que dice, el principio vital reside en uno de los cuerpos que conocemos. La contestación del espíritu tiene su fuente en el fluido universal. Ustedes han oído esa palabra anteriormente, ¿verdad? Que hacemos la oración de magnética mental de los miércoles, ¿verdad? Y hablamos de los fluidos. Y yo le hago una presentación y le muestro cómo se magnetiza o se fluidifica el agua, cómo se transfieren esos fluidos, y que por la unión del pensamiento podemos tener el concurso de esos buenos fluidos de los buenos espíritus que son comandados que son dirigidos por el permiso de Dios, y los podemos distribuir y podemos compartirlo a las personas que se lo enviamos. Entonces tiene su fuente en el fluido universal. Es lo que llamáis fluido magnético o fluido eléctrico animalizado. Es el intermediario, el vínculo o lazo entre el espíritu y la materia. O sea, no nos vamos a confundir. Todo lo que tiene que ver de ahora en adelante, lo que es principio vital, fluido cósmico universal, fluido eléctrico animalizado, fluido magnético, todo eso es lo mismo. Eso es lo mismo, fluidos. No es energía, no son vibraciones. Y enfatizo esto porque los espíritas no han llegado al punto de entender que esos no son conceptos de la codificación. El que te habla de vibraciones, niveles vibratorios, no entiende que el mundo físico no está dentro de lo que llamamos los espíritus. Los espíritus son inmateriales e incorpóreos. Entonces, cuando entramos a esa, y ahora entramos a un elemento que lo estamos definiendo como el tercer elemento de esta situación, donde la materia, donde el espíritu y lo que es el principio vital. El principio vital es lo que da la vida, lo que ocasiona tu vida, lo que hace que tú pienses, lo que hace que tú puedas respirar en este planeta. Dicho sea de paso, los científicos tienen como no entienden esto que se presenta aquí, ellos no entienden que los espíritus ya dijeron que todos los planetas tienen vida, de una manera u otra. Y esa vida está constituida y está determinada y está definida por lo que se llama el fluido cósmico.
que está ajustado a cada mundo, a cada esfera en el universo. Dios no puede hacer solamente un fluido cósmico dedicado para la Tierra. Ese fluido es general. Y podemos ver con más detalles, si yo les cito a ustedes, que cuando llegan espíritus eh, superiores o espíritus puros y perfectos, tienen que ajustarse a las condiciones de este planeta. Del mismo modo, si quisiéramos pensar de que el espíritu nuestro, cuando desencarna va a otro planeta, ese espíritu tiene que ajustarse a ese principio vital que domina ese planeta o esa esfera. Pero estamos hablando de lo mismo, no se me confundan. Todo lo que es fluidos, todo lo que es principio vital, que se habla de la codificación, todo lo que es el fluido magnético, los pases magnéticos, o todo lo que se llama fluido eléctrico animalizado, es lo mismo, tiene la misma raíz. ¿Okay? De eso es lo que estamos hablando. Vamos a la pregunta número 66. El principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos. El espíritu contesta sí, y modificado según las especies. Es el que les da movimiento y actividad y los hace distinguirse de la materia inerte, pues el movimiento de la materia no constituye la vida. Aquella recibe dicho movimiento, no lo produce. O sea, la materia, que es nuestro cuerpo, no tiene vida por, porque simplemente... Ajá, bye. Ujú. eh, Se recibe ese movimiento, pero no lo produce. Vamos a explicar nuevamente el 66, quiero que lo anoten en su cuaderno, porque esto es bien importante para explicar lo que es la vida. El principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos, preguntó Kardec. Y el espíritu dijo sí. Quiere decir que vamos a ir más lejos, todos los seres orgánicos que pueden existir en todos los planetas, en toda la humanidad, cuando en la codificación hablan de la humanidad, no hablan solamente de la Tierra, hablan de todo el universo, es la humanidad. Y todas las especies que existen se basan en lo que es el fluido vital, el principio vital. En diferentes lugares hay diferentes atmósferas, diferentes condiciones, diferentes temperaturas, y que los seres que puedan estar en esos lugares viviendo, pues tienen que ajustarse a esas condiciones, que lo da el fluido vital o el principio vital, la vida que genera eso. Miremos los extraterrestres que vienen, que tienen unas características diferentes a las nuestras, el color de la piel es diferente, la forma de su constitución física es diferente, y la forma en que ellos ven y como ellos eh, se presentan en la parte física, eh, están en base a que ellos tienen que ver con ese fluido, dependen del fluido que estamos hablando. Quiere decir que el espíritu está muy correcto en esa aseveración, sí, y modificado según las especies. O sea que ese fluido, el principio vital, que es lo que es la vida, está modificado según las especies. En el caso que dijo Kardec, está preguntando si es lo mismo en la parte orgánica, pero que tiene que ver con los animales, tiene que ver con los seres humanos, tiene que ver con las plantas. El espíritu dijo que sí, pero estaba modificado. Quiere decir que el fluido que está aplicado a lo que son los seres humanos, la especie humana, en cierta manera está modificado a lo que es el de los animales. Por eso es que yo hago énfasis en que tenemos que tener mucho cuidado cuando aplicamos pases magnéticos a los animales, que no son los mismos a los fluidos que tenemos de los seres humanos. Las personas que hacen Reiki, que no se les enseña este tipo de información que vienen de los espíritus, ellos no se dan cuenta que no se les puede estar dando Reiki a los animales, porque los fluidos son modificados. Esa es la contestación que podemos dar hacia eso. La pregunta número 67 dice, ¿la vitalidad es un atributo permanente de la gente vital o esa vitalidad solo se desarrolla en el funcionamiento de los órganos? Muy buena pregunta, inteligente e interesante de más. De por demás, ¿se puede decir eso? En español, no sé. La vitalidad, la vida, es un atributo permanente de la gente vital o esa vitalidad solo se desarrolla por el funcionamiento de los órganos. La pregunta es, no se desarrolla sino con el cuerpo.
O sea, no hemos dicho ya, dijeron los espíritus en pregunta, que ya que esa gente sin la materia no constituye la vida, es menester la unión de ambos para producirla. Aquí nos pone a pensar un poco, aquellos que le buscamos 5 patas al gato. Y bueno, quiere decir que para que haya vida tiene que haber ese elemento que se llama la vitalidad, el principio vital, unido a la materia. Eso está claro. Pero se está estableciendo de antemano en las preguntas anteriores que ese es el tercer elemento si comparamos que ya conocemos lo que es la materia y lo que es el espíritu, y que esto viene a ser la unión entre el espíritu y la materia. No se me pierdan, porque aquí está diciendo que que si eso se separa, ese principio vital se separa de la materia, no hay vida. No hemos dicho ya que esa gente sin la materia no constituye la vida. ¿Y qué pasa con el espíritu? Vamos a seguir adelante. Es menester la unión de ambos para producir la vida, que es el cuerpo y la parte vital. No se está hablando del espíritu todavía, se está hablando de esa condición. Entonces la 67A, la pregunta 67A dice, ¿se puede decir que la vitalidad se encuentra en estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo? El espíritu dijo, sí, así es. La vitalidad, que es la vida, se encuentra en estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo. Bueno, va a haber una explicación sobre esto. Dice Kardec contestó o comentó lo siguiente: el conjunto de los órganos integra una especie de mecanismo que recibe su impulso de la actividad íntima o principio vital que existe en aquellos. El principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos, al mismo tiempo que el agente vital comunica impulso a los órganos. La acción de estos últimos mantiene y desarrolla la actividad del agente vital, más o menos de la manera que el frotamiento origina el calor. Cuando tú frotas las manos así, se genera calor. Pues esa es la misma acción que explica Kardec, ocasiona en la interacción entre el agente vital y lo que es el órgano como tal. En este caso el hombre, el hombre o la mujer, o el animal y la planta. Vamos ahora a la segunda parte de esta presentación del día de hoy, del libro de los espíritus. Hablamos inicialmente del ítem número 60, que es del capítulo 4, y se habla de lo que se llama principio vital. Y en la primera parte que discutimos fue seres orgánicos e inorgánicos, y eso estaba constituido con la pregunta 60 hasta la pregunta número 67A. ¿Okay? Vamos a la pregunta número 68, que es la segunda parte de esta presentación, que se llama la vida y la muerte. ¿Cuál es la causa de la muerte en los seres orgánicos? ¿Por qué los seres orgánicos, los seres humanos, mueren? La contestación es agotamiento de los órganos. Quiere decir que agotamiento significa envejecimiento. Agotamiento significa que esa máquina, ese cuerpo que nosotros tenemos, ya dejó de funcionar apropiadamente y ocasiona que ya no da el servicio que tiene que dar, y eventualmente puede haber muerte física. La pregunta 68A dice, ¿se podría comparar la muerte con la cesación del movimiento de una máquina decompuesta? Preguntó Kardec. Y ellos contestaron sí, porque si la máquina ha sido mal armada, sus resortes se rompen, y si el cuerpo está enfermo, la vida se extingue. O sea que específicamente el cuerpo de nosotros a través de los años va adquiriendo en cierta manera un agotamiento, se está envejeciendo. Tú compras un carro nuevo y el carro te funcionaba muy bien, lo prendías rápido, pero cuando llega está viejito, pues ya está la batería, cuando le vas a reprenderlo no te funciona la batería, tiene que cambiar la batería. Eso lo mismo pasa con el ser humano, con el cuerpo humano, que va perdiendo la capacidad de hacer que los órganos funcionen. Ahí es donde vienen enfermedades como Alzheimer. Muchos me llaman y dicen, vamos a orar por mi mamá, mi papá que tiene Alzheimer para que sea curado. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, porque específicamente en esa condición de enfermedad es inherente al cuerpo, no es al espíritu, sino al cuerpo. Y el cuerpo ya se deterioró, y hay ocasiones que no se puede ir para atrás. Por ejemplo, una persona que no tomó calcio nunca en su vida, no tomó vitamina, no tomó productos que tuvieran calcio, pues cuando llega el momento de cierta edad, esos cuerpos son tan quebradizos que en un resbaloncito se le rompen todos los huesos. Y Dios mío, ¿cómo es posible que esa persona porque tenía una deficiencia grande en calcio? Y eso tiene que ver con
el sistema alimenticio, lo que las personas toman, lo que las personas comen, la vida que llevan, de la manera que ellos llevan su vida, ocasiona que en un momento dado ciertos órganos se afecten. Problemas con la espalda, porque todo el tiempo estuviste haciendo un trabajo que utilizaba la espalda y no sabías cómo doblarte. Y hacía que esa espalda se fuera agotando, se fuera deteriorando hasta el punto que la quebraste. Por eso es lo que dijeron los espíritus. Como si una máquina se le dañaran los resortes o no le echaras aceite, o lo que pasa con las personas con artritis, que si no toman medicamentos para eso, las coyunturas ya no funcionan a cierta edad. Entonces la pregunta número 69 dice, ¿por qué una lesión del corazón, más bien que la de otros órganos, ocasiona la muerte? En ese tiempo Kardec sabía que había una incidencia grande de lo que se llama muerte del corazón. Entonces él se daba cuenta de que cada vez que el corazón se afectaba, la persona moría. Entonces la pregunta, la contestación del espíritu dice, el corazón es una máquina de vida, pero no es el único órgano cuya lesión produce la muerte, solo constituye uno de los engranajes esenciales. O sea, le aclaró el espíritu, no te enfoques solamente en el órgano del corazón, porque hay otros órganos del cuerpo que también se deterioran. Y en ese tiempo, 1857, no había la información que hoy tenemos y la investigación que se ha producido por medio de la ciencia. Quiere decir que los espíritus estaban bien en eso. Es decir, no solamente el corazón, hay otras partes del cuerpo que también te pueden ocasionar la muerte. La pregunta número 70, que es la última de esta lección. ¿En qué se convierte la materia y el principio vital de los seres orgánicos cuando estos mueren? O sea, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando muere? ¿Y qué pasa con el principio vital? Entonces, la materia inerte se descompone y forma nuevos cuerpos. El principio vital retorna a la masa. Bueno, vamos a explicar eso. La primera, la materia se descompone. Imagínate que los cuerpos no se descompusieran y se quedaran ahí amontonándose y se pusieran, bueno, si no se descomponen no van a oler más, pero no podríamos caminar porque hay tantos y tantos cuerpos que han muerto durante los últimos 200 años. Imagínate cómo funcionaría eso. Pues Dios es tan y tan sabio en ese tipo de cosas que hace que el cuerpo se descomponga, se convierta en polvo y que esos nutrientes, esas condiciones que constituyen el cuerpo, esas moléculas, se unen a otros cuerpos. Al cabo del tiempo van a la vegetación, se producen ahí alimentos, esos alimentos, tomates por ejemplo, esos tomates se nutren de la tierra y de los elementos de la tierra, que son parte de lo que son los elementos que había de cuerpos que existían, y eventualmente todos esos nutrientes, todo ese tipo de cosas hace nuevos cuerpos. La gente vuelva a nacer y ese tipo de cosas. Es el proceso que Dios ha dado. Entonces, ¿qué pasa con el principio vital? Retorna a la masa. Ok, vamos a ver lo que dice Kardec para explicar eso. Una vez muerto el organismo, el ser orgánico de carne y hueso, los elementos que lo integran sufren nuevas combinaciones para que forman seres nuevos. Estos extraen de la fuente universal el principio de la vida y de la actividad. Lo absorben y lo asimilan para devolverlo a esa fuente cuando cesan ellos de existir. Por eso es que no existe lo que se llama la resurrección. No tiene lógica, porque cuando la persona muere, su cuerpo lo entierra y se descompone. Todos esos elementos que constituyen el cuerpo, todas esas moléculas se unen a los entornos, a los fluviales, a los aluviones, a las corrientes de agua, al viento, y ese tipo de cosas, y se van dispersando. No hay forma de que tú puedas pensar que va a haber una resurrección, que las personas que vivieron hace 200, 2000, 3000 años puedan nuevamente constituirse en cuerpos. No hay forma de que esa materia vuelva a donde ellos, que se una todo eso nuevamente. Eso no tiene lógica. Por eso es que es importante que entendamos que hay una diferencia en lo que es la resurrección y lo que es la reencarnación. La reencarnación no es problema. La reencarnación todos los días reencarnan espíritus nuevos en cuerpos, en niños pequeños. Ponerlo de esa manera, nacen. Y ahí hay una reencarnación. Pero no hay una resurrección, hay encarnación. Quiere decir que una vez muerto el ser orgánico, los elementos que los integran sufren nuevas combinaciones que forman seres nuevos. Estos atraen de la fuente universal el principio de la vida y de la actividad. Lo absorben y lo asimilan para devolverlo a esa fuente cuando cesan ellos de existir. Entonces, los órganos están, si así vale decirlo, impregnados de fluido vital.
Dicho fluido da a todas las partes del organismo una actividad que les permite a estas el comunicarse entre sí. Tal es el caso de ciertas lesiones y establecer funciones temporariamente suspendidas. Pero cuando los elementos esenciales al funcionamiento de los órganos son destruidos o su alteración es demasiado profunda, el fluido vital resulta impotente para transmitirle el movimiento de la vida y entonces el ser muere. Una persona tiene un accidente, se fue afectado de la columna vertebral, no puede caminar. El espíritu está ahí y desea caminar, pero no puede caminar, porque el cuerpo no le permite caminar, porque el cuerpo está deteriorado, porque el cuerpo está atrofiado. Eso ocurre también con las personas que caen en coma, o las personas que le llaman que están locos y lo llevan a un manicomio. ¿Y por qué tú dices, por qué el espiritismo dice que no existen los locos? Porque el espíritu nunca se afecta en esa parte. En la parte psíquica no se afecta el espíritu. Lo único que el espíritu, cuando está en un cuerpo deteriorado, un cuerpo imperfecto, un cuerpo que tiene imperfecciones, que está, como le dijeron ahorita, que está agotado, ese cuerpo no reacciona al habla, por ejemplo, o a la vista, o a ese tipo de cosas, y ese espíritu tiene deseo de comunicarse, y al no poderse comunicar, se exaspera y tiene un comportamiento que muchas veces la gente dice, ay, que está loco, que está fuera de, porque no tiene la capacidad de utilizar ese cuerpo para poderse comunicar. Pero el espíritu no está loco. Los, los seres humanos lo catalogan como loco y le meten camisa de fuerza y lo separan de la comunidad y ese tipo de cosas. Pero no está loco y no está atrofiado. Lo único que está atrofiado es el cuerpo, los órganos del cuerpo. Los órganos reaccionan más o menos necesariamente uno sobre otro, dice Kardec. De la armonía del conjunto que integran resulta su acción recíproca. Cuando cualquier causa destruye esa armonía, sus funciones se detienen, como el movimiento de un mecanismo cuyos engranajes esenciales se han averiado. Similarmente, a un reloj que se gasta con el tiempo o sufre un desperfecto accidental y cuya fuerza motriz es impotente para hacerlo funcionar. La misma analogía que se usa como si fuera un reloj. Tenemos una imagen más exacta de la vida y la muerte en un acumulador eléctrico. Este aparato almacena electricidad, como todos los cuerpos de la naturaleza, en estado latente, pero los fenómenos eléctricos solo se manifiestan cuando el fluido es puesto en actividad por una causa especial. Entonces, se podría decir que el acumulador está vivo. Cuando la actividad se detiene, el fenómeno cesa y el artefacto vuelve a su estado de inercia. Así pues, los cuerpos orgánicos serían una especie de batería o acumulador eléctrico en el cual la actividad del fluido produce el fenómeno de la vida, la cesación de dicha actividad ocasiona la muerte. Bien sencillo, es como si fuera una batería. Tú tienes la capacidad, está cargada, tiene su fuerza ahí acumulada. Y en el momento que tú deseas utilizarlo, que prendes el carro y sigues caminando con esa energía que sale de ese acumulador, pues da la oportunidad de que el carro pueda encender y pueda caminar. La gasolina se va acumulando, se tiene en el motor y cuando el motor empieza a manejar su parte interna que queda en la combustión, entonces camina. Esa es la explicación que Kardec nos da. La cantidad de fluidos no es idéntica en todos los seres orgánicos, varía según las especies y tampoco es constante, ya sea en un mismo individuo o bien en los individuos de determinada especie. Los hay que hayan, por así decirlo, saturados de fluido vital, al paso que otros tienen apenas la cantidad suficiente. De ahí que algunos lleven una vida más activa y enérgica y en cierta manera superabundante. Tú ves una persona que es bien activa y esa persona no se cansa nunca, es porque tiene mucho fluido acumulado que lo utiliza para eso. Por otra parte, la reserva de fluido vital también se agota. El que tiene más puede darlo al que posee menos y en ciertos casos reanimar una vida prontamente a extinguirse. Es tal lo que ocurre con los magnetizadores y con los pases fluídicos dados en centros espíritas. Hay algunos pasistas, algunas personas magnetizadoras que pueden utilizar su fluido y mucha gente se cae cuando pasan la mano así, que ven que la gente se cae en las iglesias, es porque es un magnetizador fuerte y tiene la capacidad de hacerlo, otros no lo pueden hacer. Cuando se pueden levantar objetos, cuando ese tipo de cosas. Básicamente esto es lo que hemos tenido aquí. Ok, no hemos terminado
en este comentario porque dice lo siguiente. Kardec terminó diciendo, así pues, podemos distinguir primero los seres inanimados, formados solo de materia, sin vitalidad ni inteligencia. Estos son los cuerpos inertes. Segundo, los seres animados, no pensantes, formados de materia y dotados de vitalidad, pero desprovistos de inteligencia. Y tercero, los seres animados y pensantes, formados de materia, dotados de vitalidad y que poseen además un principio inteligente que les otorga la facultad de pensar. ¿Okay? Vamos a seguir, vamos en nuestra próxima intervención, vamos a estar hablando de lo que es la fuente de la inteligencia. Vamos a establecer lo que es la independencia, lo que es la inteligencia y lo que es la parte 3 del capítulo 4 del libro de los espíritus. Vamos a hablar de la pregunta número 71, continuar con el estudio, la 72 hasta la pregunta número 73A. ¿Okay? Esta parte del video número 7 con relación a este estudio. ¿Qué es lo que nos dice la pregunta número 71? Refiriéndose a la inteligencia e instinto. La inteligencia es un atributo del principio vital, le preguntó Kardec. La inteligencia es un atributo del principio vital. O sea, eso que nos da vida, ¿tiene inteligencia? El espíritu contestó, no, puesto que las plantas viven y no piensan. Eso para que ustedes vean que estos espíritus, hay muchos que los han llamado que son espíritus que son imperfectos, pero ellos son muy inteligentes. Yo no tengo duda de ello, de sus capacidades. Los defiendo a capa y espada, porque los espíritus fueron los que pusieron, Dios les dio la comisión de que pudieran ayudarnos con esta presentación de lo que se llama la codificación espírita, que incluye lo que es la revelación que fue dada a Allan Kardec. Bueno, la contestación fue no, puesto que las plantas viven y no piensan, no poseen sino vida orgánica, inteligencia y materia son independientes. O sea, la inteligencia y la materia son independientes. La vida y la inteligencia son independientes, ya que un cuerpo puede vivir sin la inteligencia, pero esta a su vez solo puede manifestarse mediante órganos materiales. Es menester la unión del espíritu para comunicar actividad inteligente a las materias animalizadas. Comentario de Kardec. Al calce sobre esto, la inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos que les da con el pensamiento voluntad de obrar, conciencia de su existencia y de su individualidad, así como los medios para establecer relaciones con el mundo exterior y proveer a sus necesidades. Así pues, podemos distinguir primero los seres inanimados, formados solo de materia, sin vitalidad ni inteligencia. Estos son los cuerpos inertes. Segundo, los seres animados, no pensantes, formados de materia y dotados de vitalidad, pero desprovistos de inteligencia. Y tercero, los seres animados y pensantes, formados de materia, dotados de vitalidad y que poseen además un principio inteligente que les otorga la facultad de pensar. Quiere decir que ya está definida claramente. Hasta el momento de la parte de inteligente, que el principio inteligente para pensar, eso es añadido a lo que es la vitalidad. La pregunta número 72, que dice, ¿cuál es la fuente de la inteligencia? Entonces, ¿de dónde es que sale la inteligencia? La contestación es, ya lo hemos dicho, la inteligencia universal. Hay una inteligencia universal. ¿Qué se puede entender por eso? Es la inteligencia que viene de Dios. La 72A dice, se podría afirmar entonces que cada ser toma una porción de inteligencia de la fuente universal y se la asimila de la manera que se asimila el principio de la vida material. La contestación del espíritu es, esto es solo una comparación, pero no exacta, por cuanto la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral. Por lo demás, ya sabéis vosotros que existen cosas que no es dado al hombre penetrar, y esta se incluye entre ellas por el momento. Lo que tiene que ver con la inteligencia no está definido. No le busque 5 patas al gato en ese sentido.
científico que me esté mirando, eso no lo explicaron los espíritus. Y no lo explicaron porque no fueran los apropiados para hacer la información, es porque no estamos preparados en el plano físico, en el plano intelectual, en el plano imperfecto que nosotros tenemos en vida, en este planeta o en este entorno que nosotros estamos. No tiene que ver nada con la inteligencia de los espíritus, no tiene que ver nada con que el espíritu tuviera la información o no la tuviera, o nosotros ya estuviéramos preparados para esa información. Es que no se nos va a dar, esa información no se te va a dar porque está incluida entre lo que es lo que el hombre no debe saber. ¿Y cuándo lo va a saber, Frank? Lo va a saber en el momento que adquiera un nivel espiritual a tal punto de que lo pueda entender. Y eso no va a pasar en la tierra. Y ni va a pasar dentro de 200 años, ni 300 años. Va a pasar cuando el espíritu adquiera un nivel espiritual, de pureza espiritual o de perfección espiritual, que esté preparado para esa información, que Dios se la va a dar en su momento. El instinto. Esa es la pregunta número 73. Es importante que definamos lo que es la inteligencia y lo que es el instinto. Es independiente de la inteligencia. El instinto es independiente de la inteligencia, preguntó Kardec. No precisamente, porque es una especie de inteligencia. O sea, el instinto que tú tienes, que cuando naces y te da la intención de hacer una actividad o de tomar una decisión en bien y no en mal, no matar a una persona, el instinto te dice que no lo mate porque eso no está correcto. Ese instinto que lo cual uno nace es lo que hace que uno pueda tomar decisiones en la vida y decidir, ¿verdad? Entonces, el espíritu dice claramente que es una especie de inteligencia, ese instinto. El instinto constituye una inteligencia no racional y mediante él todos los seres proveen a sus necesidades. Es la pregunta número 74. Entre instinto e inteligencia, esto es, precisar dónde termina aquel y dónde empieza esta. El espíritu contestó, no, pues a menudo se confunden, pero se puede distinguir muy bien los actos que pertenecen al instinto de aquellos otros que corresponden a la inteligencia. ¿Qué? Eso se puede definir y se puede claramente establecer las diferencias, pero no se puede separar de lo que quiso decir, del instinto y la inteligencia. La pregunta del 75 dice, ¿es exacto afirmar que las facultades instintivas disminuyen conforme van creciendo las facultades del intelecto? No. El instinto sigue existiendo, pero el hombre lo descuida. El instinto puede también inducir al bien. Así siempre nos guía y en ocasiones lo hace con más seguridad que la razón. No se extravía jamás. Eso es bien importante que usted lo tenga. Hay muchas personas que no conocen el mundo espiritual y se aventuran a decir que los espíritus que nos circundan no son espíritus imperfectos, no son espíritus impuros, ni son espíritus malos, sino que son espíritus, ellos le llaman espíritus equivocados. Y es muy lógico, es que están equivocados porque ellos no saben que hacer el bien es lo correcto, pero es que eso no es lo que dice la codificación, porque cada espíritu tiene la opción y tiene la capacidad y tiene exactamente eso, tiene la intuición. Y esa intuición le indica a él cuando toma una decisión si es buena o es mala. Y cuando el espíritu toma una decisión buena, porque su intuición le dice, ese espíritu es un espíritu bueno. Pero si el espíritu es un espíritu malo, que tiene tendencias malignas, que no le importa matar a otros, sino que le importa solamente la parte que es egoísta, o la parte materialista, o la parte de vengarse de una persona, ese tipo de sentimiento que viene como consecuencia del orgullo y del egoísmo, en ese momento la intuición le dice a él, no lo haga, pero él lo hace. Y al él hacerlo, y hay algunos que hasta matan de una manera misericordia y no tienen remordimiento, y ellos hacen ese comportamiento. Tú no me puedes venir a decir a mí que una persona que mata a otra persona sin ningún tipo de remordimiento, como hay muchos casos que lo hay, yo he hecho videos sobre eso, es un espíritu equivocado, porque eso no es lo que Dios tiene. Dios le ha permitido a cada ser orgánico, pensante, que tiene intuición, lo que es bueno y lo que es malo, y que esa intuición le ayuda con solamente con esa herramienta, ese espíritu decide por su vida. Todos los espíritus que existen, sean encarnados o desencarnados, tienen la opción de decidir por el bien o por el mal.
y tiene la suficiente capacidad para hacerlo mediante lo que se llama el instinto, que está innato en cada ser humano. Eso lo tiene Dios, que nos lo da a nosotros. Nadie puede venirme a decir a mí y discutir conmigo que los espíritus son equivocados, porque no es lo que dice la codificación. Claramente define que cada espíritu tiene la oportunidad de tomar decisiones mediante su intuición y su voluntad. Y la intuición es la que motiva la voluntad y el libre albedrío. Y toma una decisión de ser malo, pues malo, no es equivocado. Él sabía que que estaba matando a una persona, él sabía que le estaba cortando la vida a alguien, él sabía que le estaba robando a alguien, él sabía que le estaba robando la mujer a alguien, él sabía que le estaba robando el dinero a alguien, y que como consecuencia de esa acción iban a ocurrir una serie de eventos. O sea, no puede haber espíritus equivocados. El que diga eso no conoce el mundo espiritual, no entiende la codificación, no entiende el mundo de los espíritus, no entiende el mensaje de Dios, no sabe lo que es la diferencia en lo que es intuición y lo que es la inteligencia, para que pueda decir una cosa como esa, que cualquiera, eso lo puede decir hasta un niño. Decir no es que es equivocado porque no le da la profundidad que se merece en el análisis. Y el análisis es bien importante en términos espirituales. Y Kardec dijo, todo tiene que ser filtrado por el tamiz de la razón. La pregunta 75 la repito nuevamente para que no haya duda. ¿Es exacto afirmar que las facultades intuitivas disminuyen conforme van creciendo las facultades del intelecto? El espíritu dijo, no, el instinto sigue existiendo, pero el hombre lo descuida. El instinto puede también inducir al bien. Así siempre, casi siempre nos guía, y en ocasiones lo hace con más seguridad que la razón. No se extravía jamás. Tú tienes una intuición. Tú me llamas a mí y me dices, Fran, es que mi marido me dejó y se fue con otra mujer y dejó a los hijos y todas esas cosas. Entonces tú me dices a mí que yo tomo una decisión por ti. Entonces tú estás acostumbrado a que tú vas a un brujo, a un hechicero, y vas y le pagas dinero, y no hay problema con pagarle dinero según tú, en tu mente, pero estás allí recibiendo unos consejos de unos espíritus que son impuros e imperfectos, porque eso es lo que le hablan eso a esas personas que se dedican a eso, porque ningún buen espíritu le va a decir en el oído a un chamán o a un hechicero, o un adivino o a un brujo información con relación a que tú tomes una decisión, porque ellos no violan el libre albedrío tuyo. Y si ellos saben que ese es el propósito, no van a darle esa información a esa persona. Esa persona, como se dedican a ganar dinero por la información que sacan de la parte mediúnica, pues, ellos se nutren solamente de espíritus imperfectos, espíritus ligeros que se atreven a hacer eso, porque están las reglas espirituales establecidas, ni que el pasado ni lo que es el futuro se debe de velar. ¿Okay? Entonces, si esa persona tiene la intuición, esa intuición debe llevarlo a lo que es el bien, que es algo que Dios nos permite a nosotros en esta vida, a base de muchas reencarnaciones, de poder llegar al punto de que podemos decidir por el bien y cambiar nuestra vida y nuestro comportamiento. Yo tengo gente que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, Fran, lo que tú dices en ese video, porque eso no es mi forma de pensar. Pues pero eso es la forma de pensarle, porque él no conoce el espiritismo, porque él entiende que no es importante el comportarse bien. Por ejemplo, un muchachito joven me dijo, yo no estoy de acuerdo contigo en conocer el espíritu protector. Pues no sabe que conociendo el espíritu protector es lo más importante y lo más vital en cualquier ser humano que está tratando de mejorarse como persona, porque para poder luchar con los malos espíritus tiene que tener su espíritu protector a su lado. En toda la parte de la codificación explica de que uno, para enfrentarse a los malos espíritus, debemos recurrir a lo que se llama la ayuda idónea, que es el espíritu guía que tú tienes a tu lado. Por eso es que no se permite en el espiritismo lo que se llama la incorporación, porque en el momento que haya incorporación, que haya trance, ese espíritu manifestante que viene, se mete en ese cuerpo y domina por medio del trance a esa persona, y esa persona no tiene la forma de defenderse, ni decirle tú no eres juguete mío, ni decirle yo no puedes tocarme porque yo tengo ascendencia moral. Y una de las cosas que ese medium debe tener para poder enfrentar a ese espíritu es tener a su lado acompañado su espíritu protector. Entonces yo digo esto porque en muchas casas no le ponen atención a lo que es el espíritu protector y hacen actividades mediúnicas y no llaman al espíritu protector del medium, para que sepa que lo tienen que ayudar en el momento que las cosas se pongan difíciles con un mal espíritu, que no tiene ningún tipo de regla ni moral, ningún tipo de forma de comportarse bien. Y lo que viene es a mentir y a hacer cosas que no le corresponde hacer.
sin permiso, porque ellos lo hacen la mayoría de veces sin permiso, porque son irrespetuosos. Entonces el espíritu protector viene un chamaquito que no ha vivido la vida y me dice a mí que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo de conocer el espíritu protector. Si no conoce nada, él no sabe nada de la vida. Pero si le interesa, me puse a buscar su profile, y le interesa lo que es regresiones del pasado. Esa información le interesa. Y no se da cuenta que eso es también vedado en el mundo espiritual, porque no se supone que tú sepas lo que pasó en el pasado, en vidas anteriores, en regresiones, ese tipo de cosas. La pregunta 75A dice, ¿por qué razón no es siempre una guía infalible? Sería infalible si no, dijeron los espíritus, si no fuese falseada por una educación deficiente y por el orgullo y el egoísmo. El instinto no razona. La razón deja al hombre escoger, dándole el libre albedrío. El instinto no razona. La razón deja al hombre escoger, dándole el libre albedrío. El instinto es una inteligencia rudimentaria, dice Kardec, que difiere de la inteligencia propiamente dicha, en que sus manifestaciones son casi siempre espontáneas. Es tanto que las de la inteligencia constituyen el resultado de una combinación y de un acto volitivo o deliberado. El instinto no te va a poner a ti a pensar, pero te dice que no puedes matar. Te dice que si te vas por ahí te vas a morir. Y eso en cuestión de milésimas de segundo, ese instinto que tú tienes, te pone, como ser inteligente, te pone a pensar si cruzas esa cuerda o te subes por esa pared, te vas a caer. El instinto te dice eso, entonces tú lo haces, pues entonces te corres el riesgo. Pero la decisión está en la razón, que es lo que dijo el espíritu. La razón deja al hombre escoger, dándole el libre albedrío. Tú vienes, ok. El instinto me dijo que no me pase. Si me paso, me puedo caer. Y voy a caerle alto. Me voy a explotar allá abajo. Pero entonces viene la razón. Y dice, si me paso, tengo que tomar una decisión. O me quedo, o me están persiguiendo, o qué hago. Entonces tomas una decisión. Pero el instinto ya te había advertido que no lo podías hacer. Pero no decidió por ti. La razón fue la que decidió. Entonces, si tú decides por el bien, pues tú vas a hacer las cosas bien. Si tú decides por el mal, eres malo. Y no eres equivocado. Eres malo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que una persona que yo muchas veces me dice, yo soy una persona buena, Fran, yo hago las cosas bien? ¿Y qué te pasó? No, porque mi hermano me cogió un dinero prestado y no me lo pagó, y entonces después me envió un brujo. Y me llevó allá y me hizo un maleficio y yo lo encontré en la casa y todas las cosas. Ok, ¿qué tú hiciste? No, yo fui a otro brujo y le pagué para que rompiera eso y le hiciera algo, lo malo a él. Entonces tú no eres bueno, tú eres una persona mala. Tú no eres equivocado. Tú tienes una intuición de tú desquitarte con esa persona, que aunque es tu hermano, que tú te puedas desquitar de él y le estás mandando mal y estás devolviendo mal por mal, cuando debe ser bien por mal. Eso es bien sencillo y eso la intuición te lo da. Y la intuición mayormente está, Dios te la dio, no viniste en blanco, vino para que, pero es como los animales que tú los sueltas y empiezan a nadar inmediatamente, el instinto le dice que pueden nadar y nada, porque es innato en la persona. Y eso se lo dio Dios. Las manifestaciones del instinto varían según las especies y sus necesidades. En los seres que poseen conciencia y percepción de las cosas exteriores, el instinto se alía a la inteligencia, va a expresar a la voluntad y a la libertad. Esa es la explicación que da el libro de los espíritus, y quiero dar más información, si es posible, en lo que se refiere al libro de Génesis, como mencioné anteriormente. Y voy a resumir en mi interpretación sobre eso. La inteligencia y el instinto no es lo mismo, pero son confabuladas, son lo mismo. O sea, están relacionadas. No se puede separar, pero están separadas. Pero el instinto nunca va a decidir por ti, pero te va a decir lo que está bueno y lo que está malo, y tú decides. Entonces, de acuerdo a lo que tú tienes en tu corazón, ya sembrado ahí, y tú eres una persona buena, tú vas a irte por la parte buena. Pero si tú eres una persona que no te importa la moral ni te importa nada, tienes el instinto de que si haces eso vas a lograr eso. Si tú vienes y dices, yo quiero hacerme una cantidad de dinero, no quiero vivir más, y ese banco que está ahí tiene una bóveda y yo me puedo meter por arriba, por abajo, por debajo, el instinto te puede decir, te lleva a pensar de que eso existe, pero no decide por ti. Pero tu necesidad del dinero, tu avaricia, tu orgullo, tu egoísmo, tu inmoralidad hace que tú tomes la decisión de ir a robar ese banco.
Y las consecuencias vienen como consecuencia, vienen el resultado de lo que tú hiciste. Ahora, cuando tú vas a romper esa pared y a meterte en ese banco, ¿qué tú usas? No usas el instinto, porque ya el instinto te dijo a ti que eso podía estar ahí o no podía estar ahí, y si lo haces ibas a tener unas consecuencias, pero la inteligencia te da a ti las herramientas para que tú lo hagas. Que tú busques un soplete y tú entres y abras eso ahí. O sea, que ahí tú ves una función de lo que es el instinto y lo que es la inteligencia. Con la información que aparece en el capítulo 1, en la sección de mundo espírita o de los espíritus, en la sección de los espíritus. Entonces ahí vamos a hablar lo que le llamamos origen y naturaleza de los espíritus. Y ahí es donde le voy a contestar la parte que le dejé de asignación con relación a qué pasa con el alma, con el principio vital cuando se pierde la vida. ¿Ok? Hablado para ti, Fran Montañez, de la página Soy Espíritu. Espero pues que esta información pueda ayudarte a tu desarrollo espiritual, que a lo que yo estoy aquí, para ayudarte en ese sentido. Si tienes alguna pregunta, me puedes enviar por email o poner mi email aquí y te puedes hacer amigo de Soy Espírita. En este momento que estoy presentando este video, pues no hay capacidad en Fran Montañez ni en Soy Espírita, pero hay capacidad en lo que se llama Bien Común, que es la tercera página que tenemos. Entonces, estamos llegando ya a los 15.000 amigos en Facebook. Tenemos más de 21 o 25 páginas comunitarias a través de toda Latinoamérica. Vamos a crear la página de Estados Unidos y la página de Europa comunitaria, con personas que nos ayudan para llevar este mensaje. Y de hecho, pues eso es lo que hacemos, ayudar a las personas que conozcan esta información que es importante, vital, que es el espiritismo. El espiritismo es noble, es coherente, es el consolador que Jesús nos dijo que íbamos a tener, y lo estamos viviendo día a día. El consuelo que tenemos con el conocimiento del espiritismo, el conocimiento de los fluidos cósmicos vitales, que no son vibraciones, que no son energías, que son condiciones que Dios nos ha dado, que no hay explicación para eso, y que nos hacen, por medio de esos fluidos podemos tener sensaciones que posiblemente pueden interpretarse como vibraciones, pero que no lo son. ¿Okay? Eso lo hemos explicado y pueden ir a mi blog y van a ver la posición que yo tengo con respecto a eso. Hablado para ti, Fran Montañez, de la página Soy Espíritu. Gracias. Bye.
y la forman los cuerpos inorgánicos, la precontestación siempre es la misma materia, pero en los cuerpos orgánicos, que son los que tienen vida, está animalizada. ¿Qué significa ser animalizada? Según aquí está expresado, él comenzó en esta obra, este vocablo se emplea en su acepción poco utilizada de convertirse en animal. Esa es la explicación que nos da el copista o el que hace la traducción del libro. La pregunta número 62 dice, ¿cuál es la causa de la animalización de la materia? ¿Qué causa eso? La contestación de los espíritus en su unión con el principio vital. Ahora es que estamos entrando en tema, el que más me agrada a mí de todos los conceptos espirituales, de todos los conceptos que encontramos en el estudio que he realizado de los libros codificados. El tema que más me apasiona es lo que se relaciona a los fluidos. Entonces aquí está hablando del principio vital. Vamos a ver. Se consideran organismos orgánicos. Nacen, crecen, se reproducen por sí mismos y después mueren. Están provistos de órganos especiales para el cumplimiento de los diversos actos de la vida, que son adecuados a sus actividades, adecuados a sus necesidades en lo que atañe a su conservación. Los seres orgánicos incluyen a los hombres, a los animales y a los vegetales. Por su parte, los seres inorgánicos son todos aquellos que no tienen vitalidad ni movimientos propios y que solo se hallan formados por la agregación de materia, tales como los minerales, el agua, el aire, etc. Vamos a ver lo que dice el ítem número 60 del libro de los espíritus. El número 60, la pregunta número 60 dice de la siguiente manera. En los cuerpos orgánicos, preguntó Kardec, en los cuerpos orgánicos y los inorgánicos, ¿es la misma fuerza la que une los elementos de la materia? Este es el programa número 8, el estudio del libro de los espíritus. Estamos hablando del ítem número 60 al ítem número 60, del ítem número 6060 al ítem o a la pregunta número 7070. Un placer estar con ustedes aquí nuevamente. Vamos a estar hablando del capítulo 4. Se habla sobre lo que es el principio vital. Y la sección primero habla de seres orgánicos e inorgánicos. Vamos a estar hablando hoy de un punto muy importante que significa vida. Y habla del principio vital. Vamos a estar hablando de fluidos y vamos a estar hablando de lo que son los seres orgánicos y los seres inorgánicos. Los seres orgánicos son aquellos que poseen en sí una fuente de actividad íntima que les da la vida. O sea, cualquier organismo que tiene una fuente íntima o una fuente de actividad íntima, la contestación de los espíritus es sí. La ley de atracción es la misma para todos. Existe una ley que se llama ley de atracción. Y Kardec le pregunta en la pregunta número 60 a los espíritus, en los cuerpos orgánicos y los inorgánicos, ¿es la misma fuerza la que une los elementos de la materia? Eso tiene una profundidad.
Eso no está una pregunta hecha ahí porque simplemente él la quiso hacer y tiene una contestación ya. Vamos a ir más adelante para que vea qué es lo que hace que esas actividades sean unidas en los elementos de la materia, en los seres orgánicos y los inorgánicos. La pregunta número 61 dice, ¿hay una diferencia entre la materia que integra los cuerpos orgánicos y la forma los cuerpos inorgánicos? Le preguntó Kardec. Vamos a hacer aquí un movimiento. Okay. Dice, repito la 61, hay una diferencia entre la materia que integra los cuerpos orgánicos y la forma